lo que es este invierno, lo que es el INAU, lo que es la atención de niños y adolescentes en situación de calles. El INAU atendió a 34 niños y adolescentes en un mes. Hay una línea, justamente, la 0800 50 50, para denunciar estos casos. Vamos a contextualizar el tema y luego lo tratamos aquí con el panel. Desde el 15 de mayo, INAU reforzó el sistema de atención de niños y adolescentes en situación de calle en el marco del Plan Invierno del MIDES. Entre esa fecha y el 20 de junio, la institución recibió 40 denuncias por menores en esa condición, de las cuales pudo constatar 34, según publica El País y confirma Telemundo. 21 de los casos corresponden a Montevideo, donde se constató que 15 de los menores estaban acompañados por algún adulto y 6 estaban solos. De los 21, 7 tienen entre 0 y 5 años, 9 tienen entre 6 y 12 años y 3 están entre los 13 y los 18 años. Hay 2 de los que aún no hay datos confirmados. Los restantes 13 casos corresponden al interior, donde 9 menores estaban acompañados por adulto y 4 estaban solos. Hubo un caso de un niño menor de 5 años, 4 casos de entre 6 y 12 años y 6 de 13 a 18 años. Faltan aún los datos de otros 2 casos. Según dijo el presidente del INAU a El País, no parece haber un agravamiento de la situación, ya que durante el invierno pasado fueron 137 los casos de niños o adolescentes en situación de calle en todo el país. Los teléfonos para dar aviso sobre menores en situación de calle son el 0800 50 50 de lunes a domingos de 8 a 20 horas y el 098 462 326 durante el resto del día. Bueno, y este es otro costado que tiene la situación de calle de las personas. Muchas veces hemos estado hablando y debatiendo aquí el tema de la situación justamente de los adultos mayores, de lo que ha significado todo el tema de la atención y el traslado compulsivo, pero bueno, está el rostro de los menores justamente que están en esta situación. Estamos terminando además una ola de frío que llega desde el fin de semana pasado hasta hoy miércoles con mucho frío. Y bueno, y este dato que dábamos recién, ¿no? Lo de las denuncias sobre la situación de niños y adolescentes en situación de calle. Estamos en comunicación con el presidente del INAU, Pablo Abdala. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Jaime, un gusto, un saludo y encantado de estar en contacto con ustedes como siempre. ¿Cómo están analizando este tema? ¿Cómo están trabajando ante directamente los casos concretos que les están llegando? Bueno, estamos trabajando con mucha dedicación, nos estamos ocupando como corresponde, poniendo en funcionamiento los dispositivos de los que dispone INAU. Nosotros tenemos una unidad específica para este tema, que es la Unidad Móvil de Calle, la UMO, esa es la sigla, y con relación a eso dispusimos un refuerzo presupuestal para esta etapa del invierno, para atender precisamente el plan invierno, que es el que lidera el Ministerio de Desarrollo Social y que integramos distintos organismos, INAU, ACE, el Ministerio del Interior, a los efectos de poder atender estas situaciones, por supuesto, las 24 horas y tener disponibles los accesos, las vías de comunicación, 0800 50 50, que es la línea azul, las 24 horas del día y todas las horas del día y de la noche. Para eso, por supuesto, hay funcionarios que están dedicados en exclusividad a esto. Ese equipo está integrado por una directora y por 4 educadores y educadoras. Y desde luego, cuando se constata o se recibe una denuncia de estas características, el propósito, y así se cumple, es intervenir en forma inmediata. La intervención inmediata implica la derivación de la situación al ámbito que corresponda para que se cumpla un objetivo que se viene cumpliendo, y es que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente permanezca un solo minuto en la calle más allá de su constatación o de la constatación de sus condiciones en situación de calle. En ese sentido, cuando yo decía que esto no demuestra necesariamente un agravamiento con relación al año pasado, me refería a que en realidad estas situaciones no son nuevas. Alcanza con analizar la evolución estadística de estos temas a lo largo de los años. Esto no es que lo generó la pandemia, lo cual no quiere decir que la pandemia eventualmente no pueda generar con el paso del tiempo un agravamiento hacia el futuro. De todas formas, nuestro propósito, por lo tanto, es tener nuestras capacidades prontas, listas y prestas para, por lo tanto, cumplir con lo que hay que cumplir, que es lo que yo decía recién, atender estas situaciones y derivarlas
a la solución que corresponda según las características de cada caso. Pablo, ¿cómo llegan estos niños? ¿Están acompañados de mayores? ¿Están esos adolescentes solos en la ciudad y llama algún ciudadano a la línea azul? ¿Cuál es el perfil que tiene, por ejemplo, estas 34 últimas menciones que hacíamos de niños y adolescentes? Estamos hablando, Jaime, por supuesto estos son números muy parciales, estamos hablando de los primeros 40 días del plan invierno que efectivamente empezó, como se decía muy bien en el informe, el 15 de mayo, y estos son números que cerraron el 20 o el 21 de junio, o sea, 35 o 40 días del inicio del plan, por lo tanto es muy fragmentario, muy inicial, muy parcial el informe. De esas 40 situaciones, mejor dicho, son 40 denuncias que se convirtieron en 34 casos donde efectivamente se constató la presencia de niños. 21 de esos casos acontecieron en Montevideo y 13 en el interior del país. La casuística es muy grande, hay chicos de distintas edades, en algunos casos hay adolescentes que simplemente están deambulando en condiciones que eventualmente pueden resultar peligrosas, por supuesto, para su salud y para su sobrevivencia, en función de, obviamente, la situación de inclemencia a la que nos enfrentamos en estos días en el Uruguay. En otros casos estamos hablando de chicos que están acompañados por adultos, en la mayor parte están acompañados por adultos, muchas veces adultos que están cumpliendo determinadas actividades en la intemperie y se hacen acompañar o están acompañados por sus chicos, y eso por supuesto vulnera o pone en riesgo la salud o la situación de esos niños o de esos adolescentes. No siempre son personas, adultos o niños que viven necesariamente en situación de calle. De pronto se trata de gente que tiene su casa, o niños o adolescentes que están deambulando, pero que después se los vincula porque se constata que tienen una familia, o que están a cargo de su familia biológica, o que están a cargo de otra familia, de parientes, o de una familia sustituta, o de una familia amiga, y la solución simplemente pasa, obviamente, por devolverlos al ámbito familiar, para que, obviamente, allí reciban la contención que tienen que recibir. Cuando eso no se da, son derivados al programa Calle, y no tiene un programa Calle compuesto por 8 proyectos, muchos de los cuales, la mayor parte de los cuales se llevan adelante con organizaciones de la sociedad civil, y allí se busca la respuesta indicada para cada situación. Y bueno, y ese es básicamente el esquema fundamental, básico de funcionamiento, en función del cual actuamos con relación a esta situación. Y justamente, ¿cómo actúa concretamente? Porque lo hemos discutido muchas veces contigo, como en tu época de legislador, es decir, mucha polémica generó en su momento con la famosa atención compulsiva. ¿Cómo actúa el INAU en el caso de los menores? Porque allí, digamos, la responsabilidad es otra, y como tú decías, son niños, son adolescentes que pueden estar deambulando o están allí porque algún mayor está haciendo alguna actividad. Entonces, el INAU, ¿cómo hace? ¿Cuál es la parte más coercitiva del asunto a la hora de ir allí y enfrentar la situación? Por supuesto, lo primero es la persuasión, es naturalmente abordar amigablemente, como corresponde que se aborde, a estos chicos y eventualmente a sus referentes adultos para solucionar el tema. En la unanimidad, no sé si en la unanimidad, pero en la enorme mayoría de los casos no ha habido mayores inconvenientes o mayores dificultades, porque está claro que aquel adulto que expone o que no mide el riesgo de tener a un niño expuesto a la intemperie y a las inclemencias del tiempo en días y en noches particularmente, como la que estamos enfrentando en estos días, desde luego que no es un tema que tenga que ver ya con la libertad individual de ese adulto de estar en la calle o no. Notoriamente, en tal caso, ese adulto es evidente que está exponiendo a un niño, violando sus derechos, vulnerando su condición de niño, y desde ese punto de vista parece, digamos, inconcebible que alguien pueda eventualmente ensayar una resistencia o ofrecer resistencia con relación a un planteamiento de estas características. Si así fuera, obviamente, también actuamos nosotros en forma coordinada en estos casos, porque esto se da en el marco del plan invierno. Actúan los técnicos del INAU, actúan los técnicos del MIDES, actúa el Ministerio del Interior en la medida en que sea necesario, no con una finalidad, por supuesto, represiva, porque no se arreglan estas cosas reprimiendo o cosas por el estilo, pero sí la presencia policial muchas veces en apoyo o asistiendo a la intervención de los técnicos puede ser útil. El Ministerio del Interior es parte de
esta coordinación, de la mesa intercalle, precisamente, de la que tiene a su cargo la gestión del plan invierno. Y por ese lado, repito, creo que la persuasión y la invitación a que esa situación se conjure y se resuelva rápidamente termina siendo exitosa. No hemos tenido, por lo menos este año, ni el año pasado, este es mi segundo plan invierno como presidente del INAU, no hemos tenido en estos casos concretos dificultades mayores en cuanto a poder solucionar estos problemas. Ese menor va a una dependencia del INAU por esa noche, y ¿qué pasa? Digamos, ¿se averigua bien su situación familiar para ver cómo sigue la cosa? ¿Se lo interna por los días de frío? ¿Cómo se encara ese trabajo? A ver, allí se actúa como se actúa en todos los casos con relación a un niño o a un adolescente, a un menor, que se encuentra en una situación de debilidad familiar o de debilidad del vínculo con su familia. Si se advierte que hay un vínculo familiar relativamente fuerte o no tan débil, y por lo tanto la revinculación es muy sencilla, pensemos simplemente en un niño que se escapó de su casa o que se fue de su casa, o en un adolescente que salió y no avisó y hace horas o días que está en la intemperie, bueno, y en todo caso se lo conduce con su familia y la solución el problema se soluciona, bueno, pues entonces allí no tenemos inconveniente ninguno. Otras veces puede ocurrir que se trata de niños que terminan en situación de calle porque no recibieron en su casa la contención y el cuidado correspondiente, hay una suerte de incumplimiento de los deberes de la patria potestad, digámoslo así, o los referentes afectivos no ofrecen desde ese punto de vista las capacidades suficientes como para darle a ese niño las garantías y la seguridad que corresponden. En esos casos, entonces, hay determinados procedimientos, sobre todo, que implican que ese niño eventualmente quede a cargo del INAU temporalmente, que se dé cuenta la justicia de familia y que el juez de familia, analizando la situación, disponga lo que tenga que disponer, eventualmente la institucionalización de ese niño en INAU, que entonces ya a partir de allí, momentáneamente y por el tiempo que sea necesario, queda a cargo del organismo, queda a cargo de la institución, en un hogar, en una residencia, en un centro de 24 horas, o eventualmente a cargo de una familia amiga en el marco del sistema de acogimiento familiar. ¿Cómo mencionaste 13 casos, si mal no te entendí, en el interior? Porque a veces tenemos una mirada muy capitalina de todo esto. ¿Cómo se ha dado esa situación en el interior? ¿Pasa en las capitales departamentales, en localidades más pequeñas? Sí, son poquitos casos, por suerte, hasta ahora, en este primer mes, 13 casos que se han dado, obviamente no en todos los departamentos, sino en algunos de ellos. Allí están las unidades territoriales de INAU, que también fueron reforzadas para el plan invierno, desde el punto de vista de garantizar la guardia las 24 horas del día. Las llamadas a línea azul, además, son de carácter nacional. Es una línea que obviamente sirve para denunciar situaciones en la capital, en Montevideo, como en cualquier punto del país, y por lo tanto esta unidad móvil deriva a las situaciones del interior a las direcciones departamentales y a las unidades territoriales de las direcciones departamentales que están a cargo de este tema. Pero en general, hoy tenemos, digamos, el concepto del país urbano, que creo que más allá de las diferencias que todavía pueden anotarse entre Montevideo y el interior desde el punto de vista cultural, creo que el país urbano prácticamente va uniformizando al Uruguay en cuanto a la convivencia social, a los aspectos culturales, lo cual creo que es bueno desde algún punto de vista, pero también determina que muchas situaciones complejas que antes se vivían solo en Montevideo, hoy también se viven a lo largo y ancho del Uruguay. Y bueno, problemas vinculados con las adicciones, o problemas vinculados, por supuesto, con el abandono, o con la negligencia de parte de los referentes familiares, pueden acontecer en un barrio de Montevideo o en una localidad de cualquier punto del país. Los llamados son de gente, de ciudadanos que son testigos de esa situación. Exactamente. Estas líneas son las que estamos difundiendo con la línea de emergencia del MIDES para el plan invierno, con la línea de ACE, con el 911, es decir, con todos los dispositivos, todas las vías de comunicación del Estado para actuar coordinadamente. Por lo tanto, cualquier ciudadano que advierta, naturalmente, la presencia de un niño en algún lugar, puede llamar a través de la línea azul, y no solo puede, le agradecemos que lo haga, y casi diríamos que todos tenemos el deber ciudadano de hacerlo, porque a los niños obviamente hay que protegerlos, y los niños no pueden estar en la calle. El país, quiero decir algo también, no necesariamente para vanagloriarnos de esto, nos debe preocupar mucho la situación de cada uno de estos chicos, pero tiene una tradición muy honrosa en cuanto al tema
de la niñez en situación de calle que se arrastra a 30 años para atrás. Es decir, esto ha sido reconocido por Naciones Unidas. Somos uno de los países que han sido catalogados en el ámbito del Comité de los Derechos del Niño como país pionero en esta materia específica, en cuanto a erradicar la presencia de niños en situación de calle. Lo cual no quiere decir que no aparezcan niños que están en la calle, como nos ocurre con estas situaciones que acontecen ahora y que, repito, esto no es una novedad. El año pasado, yo decía, tuvimos 137 casos a lo largo de todo el invierno. Estuve viendo las cifras, en el 2018 fueron 122, pero en el 2019 fueron más de 250. O sea, no hay un criterio necesariamente asociado al proceso económico, social o sanitario, como en este caso del país. Las causas son diversas. Desde luego la violencia tiene mucho que ver, incide mucho en que las situaciones se descompriman o desemboquen en situaciones de este tenor, ¿verdad? Uh-huh. La violencia en sus diversas formas. Bueno, que tenemos una sociedad cada vez más violenta y más violenta con relación a los niños, es algo que está estadísticamente demostrado, alcanza con ver las cifras del CIPIAC. Pablo. Y que la situación de calle esté muy asociada a la violencia contra los niños es algo que sí resulta fácilmente demostrable. Pablo, para terminar brevemente, el tema presupuestal, que sabemos que es un tema sensible por estas horas y que, bueno, obviamente el sector y el INAU estaba muy preocupado por ese tema. ¿Cómo viene la mano? Bueno, muy bien, Jaime, porque hoy se va a presentar el proyecto de rendición de cuentas, que es rendición de cuentas y ajuste presupuestal, y desde luego que a nosotros nos entusiasmaron mucho los anuncios que fueron primero del presidente de la República y después de los ministros vinculados directamente a estos temas, que son el ministro de Desarrollo Social y la ministra de Economía, y fuimos convocados por el Poder Ejecutivo ya hace varias semanas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Nuestros técnicos han trabajado con los técnicos de la OPP y han elaborado distintas líneas de ejecución presupuestal para precisamente destinar el refuerzo presupuestal que se anunció y que se va a concretar en el día de hoy y que nos va a permitir invertir más en primera infancia y, en el caso del INAU, desarrollar y extender el plan CAIF, tanto por la vía de aumentar la cobertura y las modalidades de atención en los CAIF que ya existen, universalizar la atención a 3 años. En los CAIF más nuevos, curiosamente, la atención llega a 2 y queremos que llegue a 3, como corresponde, porque la franja de primera infancia es de 0 a 3 o de 0 a 4. Cuando decimos de 0 a 3, es desde el nacimiento, desde los recién nacidos hasta que cumplen los 4 años y ahí egresan de los centros CAIF. Y, por supuesto, construir nuevos dispositivos, nuevos CAIF, en aquellas zonas que además ya están georreferenciadas, donde se hace necesario una mayor presencia del Estado para atender a esos niños de primera infancia que el otro día decía la ministra Arbeleche, no concurren a ningún centro educativo, a ningún centro del INAU, y que por lo tanto por esa vía terminan al costado del camino, terminan en plena marginalidad. Esta es una muy buena noticia y creo que invertir en primera infancia es invertir en una alternativa que tiene un retorno seguro desde el punto de vista social, porque en esa etapa de la vida es mucho lo que se juega, en la conformación de la personalidad, en la conformación física e intelectual de las personas, y por esa vía es invertir en las familias y es invertir en la comunidad. Termino con esto. Los CAIF son una maravilla que ha construido el Uruguay desde hace 32 años, porque se fundó el Plan CAIF en el año 88, en el gobierno del doctor Sanguinetti, que implica ni más ni menos que desarrollar instrumentos o dispositivos de gran anclaje en el territorio, en lo más profundo del país o de los barrios de Montevideo, para llevar precisamente al Estado al servicio de la comunidad, la familia y de los niños como sujetos de derecho. Así que la apuesta del presidente de la República creo que ha sido muy atinada y, por supuesto, ahora nuestra responsabilidad es ejecutar muy bien esos recursos para que todo esto se pueda cumplir a partir de que la ley de ajuste y rendición de cuentas esté vigente. Muchas gracias, Pablo. Seguimos en contacto. Muy amable. A ustedes, un abrazo grande, Jaime. Saludos a todos. Que pases muy bien. ¿Qué opina el panel, Vero? Bueno, qué complicada la situación, ¿no? Por supuesto que siempre es doloroso escuchar este tipo de historias, pero esta noticia que nos trae Abdala, que tiene que ver con que no es un número significativamente mayor respecto a otros años, puede ser medianamente alentador. La preocupación es
¿Qué hacemos una vez que los detectamos ahora con las bajas temperaturas, ¿no? ¿Qué pasa después, el resto del año? Él hablaba, bueno, son derivados al programa Calle. ¿Realmente después seguimos esos procesos o el año que viene los volveremos a encontrar en esa situación? Es como la pregunta que me hago respecto a las políticas de seguimiento de esas situaciones. ¿Fernando? No, yo escuchaba a Abdala ahora y yo soy bastante escéptico con esto, lamentablemente, porque los hechos, la evidencia empírica te transforman en escéptico, porque todo el mundo habla y se llena la boca con los niños pobres y la situación y los asentamientos, y pasan los años cada vez es peor. Estamos en un 21% de pobreza infantil hoy, donde de 0 a 6 años es la situación más dramática. Después mejora un punto, 2, de 6 a 12, pero es una situación insostenible. Y bueno, ahora aparentemente hay más recursos, aparentemente hay una idea del presidente de un fideicomiso para el tema de los asentamientos. Vamos a ver cómo se plasma, pero yo quiero ver los pingos en la cancha. Ojalá que esta iniciativa tenga resultados bastante más alentadores que en otros momentos tuvieron otras políticas. Existen los instrumentos, existen los CAIF, existe una cantidad de resortes, pero el problema no se resuelve, como tantas cosas en el Uruguay, ¿no? Y como decíamos hoy, y lo decía Holtzman también, no solo las cosas son un problema de plata. Acá pusimos tonelada de plata en la policía y los delitos estaban cada vez peor. Pusimos tonelada de plata en la enseñanza estaba cada vez peor. Ahora vamos a poner tonelada de plata en esto y bueno, ojalá que no pase lo mismo. A mí me gana el escepticismo a veces, pero bueno, creo que es un tema que la sociedad, las ONG que están involucradas, que son muchísimas, el MIDES, el INAU, tienen hoy por lo menos más herramientas económicas, administrativas y una intención desde el Poder Ejecutivo de avanzar sobre el tema. Yo no puedo decir más nada. Yo los discursos, cuando los escucho, y todos los discursos son lindísimos, pero el poncho no aparece. Alfredo. Sí, yo al contrario, yo no soy escéptico. Yo creo que estas cosas generan perspectivas, de decir, estamos viendo los problemas y se van a tratar de encarar. Los gurises en la calle, está bien. A mí, Pablo Abdala me inspira confianza como persona, digo, más allá de su trayectoria política o no me importa. Digo, me parece que está bien intencionado, está haciendo las cosas bien. Ahora, que haya esos gurises en la calle y que se atiendan rápidamente me parece genial y no tienen que estar en la calle. Ahora, yo invito a cualquiera de los que nos está viendo a que vaya de visita. Doy 2 ejemplos, el asentamiento Nuevo Amanecer o San Miguel, que están un poco en el candelero últimamente, y ahí hay decenas de gurises que están viviendo en casuchas de madera, de cartón o de chapa, que es lo mismo que vivir en la calle, porque con este frío, uno adentro de su casa o acá dentro del canal está temblando de frío, imagínate lo que es vivir en una casucha de ese tipo. Lo que no entra en esta estadística de los 34, pero que están en pero que en condiciones los hechos, complicadas. es decir, vivir en esa casucha es como estar en la calle. Entonces me parece que está muy bien que se encaren los gurises en la calle. Bienvenido, vamos arriba. Pero hay que buscar los otros. Yo soy optimista con respecto al planteamiento que hace el gobierno. Espero que no quede en declaración formal solamente del tema de los asentamientos. Creo que eso es una prioridad nacional que no se encaró correctamente en muchos años atrás. Y bueno, si como sociedad lo vamos a encarar en serio, bienvenido sea. Yo soy optimista también. No, te está diciendo que soy escéptico, ahora sí que soy optimista. ¿Qué quedamos? No sea contradictorio. Lo que pasa es que... Bueno, pero yo soy optimista, me refiero a que se empiezan a encarar los temas, se pone plata, eso lo dije también. Lo que pasa que bueno, la verdad es que para salir a festejar me falta mucho. No, ¿qué? Nadie festeja. No, yo te vamos veo arriba de que vamos a hacer las cosas. Festejando. No, yo no estoy festejando nada. Yo estoy diciendo de que me parece bien. Sí, van bien y no sé cuánto. No, van bien no. Yo quiero ver. Yo soy bastante más exigente que vos, lo que pasa. Vos sos más relativista, todo te importa bastante poco. A vos lo que no te importa es que se gaste plata que no del Estado. Obviamente. Plata. Que no se gaste plata el Santo Botón, como se dilapidó. Sistemáticamente. No, callate nada. Callate no. No, momentito, bajá un cambio. Callate nada. Alejandro, no me mandás callar vos. Alejandro Camilo. Bueno, me parece que este es un mal momento para los niños en general en el planeta, ¿no? Porque estaba leyendo antes de venir al canal que en el último año, después de 20 años, aumentó el trabajo infantil en el mundo, marcado por la emergencia económica a propósito de la pandemia.
Y esa es definitivamente una mala noticia para el planeta entero. Y en cuanto a Uruguay, que ha logrado hacer un esfuerzo en los últimos años, este es objetivo de bajar drásticamente la pobreza, sin embargo sigue concentrada, tal como lo decía Marguerite, en los niños, ¿no? Date cuenta que en Uruguay los mayores entre 65 años para arriba, el nivel de pobres es porcentaje datos del INE, 2,3%. Sin embargo, en menores de 6 años es de 21,3%, tal como se decía, de 6 a 12 baja apenas a 20,8%, 21%, y de 13 a 17 años es del 19%. Es obvio, está clarísimo, la pobreza en Uruguay está concentrada en los niños y adolescentes. Y esa es una bofetada impresionante que nos está dando la realidad a cada uno de nosotros. Y si bien creo entender, me parece, apelando al sentido básico de la idea, creo entender a lo que dice Marguerite acerca de que de pronto el presupuesto no necesariamente es sinónimo de arreglar circunstancias. Sabido es que a propósito de la pobreza en general y de la pobreza de los niños en particular, solo se pueden obtener buenos resultados con políticas públicas, y políticas públicas necesitan de dinero. Es una de las excepciones que se había planteado justamente en una rendición de cuentas austera como esta, Sí, fue está muy bien. justamente ¿Vos sabés la qué? infancia. Quiero decir algo, porque solo una cosita, porque a cuenta de mayor cantidad que en algún momento quizás tome estado público o yo la pueda decir, hoy no puedo, pero cuando él habla de solo políticas públicas pueden contribuir a solucionar el problema, yo quiero decir que hay una iniciativa privada muy grande, para resolver el problema, mirá cómo te digo, de piso en los asentamientos, solo el piso. Pero es una iniciativa privada muy grande. Bartol Mucha está gente. Bartol está trabajando en eso. Ha salido ya públicamente, ¿no? Yo no puedo decir. Yo lo he nada. visto. Está. ¿Quién, perdón? Bartol está trabajando en el piso por el tema, se está moviendo el tema ese. Está muy cerquita. Bueno, hacemos la pausa y luego seguimos con esto. Capaz que convencemos a Marguerite o, No, yo digo que se García que nos digan algo más de esto. Ya venimos, estamos en vivo en la tele. Entre el olvido